Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. Fue un día de disturbios ayer en España, quiero decir, aunque también los hubo en Venezuela al hilo, mejor dicho, de lo que comentaba en el programa de ayer. Por suerte, los de España no fueron tan graves, fueron a causa de la enésima huelga de los taxis para que limiten las licencias VTC, estos vehículos sin conductor que operan para servicios pues como Uber o como Cabify dentro de España. Digo enésima porque no sé ni cuántas llevan ya, esa es la verdad. Hubo en el año pasado un par de huelgas bastante sonadas, una de ellas en verano, otra fue antes, pero es que si nos remontamos al año 2017 encontramos huelgas, idem en el año 2016 y así pues no lo sé para cuántos años, pero tranquilamente 3 o 4. Bien, todas las huelgas piden básicamente lo mismo, tratan de sacar del mercado a Uber y a Cabify y monopolizar ellos el transporte urbano de viajeros. Esta vez la verdad es que han sido más radicales que de costumbre, y de costumbre lo han sido bastante, aunque esta vez les han traicionado mucho, además, las formas. En Barcelona bloquearon parte de la ciudad y en Madrid hubo cargas policiales porque no se les ocurrió mejor idea ayer que cortar la M40. La M40, para los que no lo sepan, es uno de los cinturones de circunvalación de Madrid. Es una autopista muy grande y con muchísimo tráfico, como os podéis imaginar, y pasa pues al lado de la feria, donde ayer se inauguraba Fitur, que es la feria de turismo que todos los años por estas fechas se celebra en Madrid. Es una feria por lo demás muy importante a la que acuden miles de personas pues llegadas de todo el mundo. Bien, saben que si son lo suficientemente violentos, y esa es la verdad, lo que procuraron ayer hacer ver a todo el mundo, los políticos cederán, porque lo cierto es que siempre han cedido cuando algún pequeño grupo organizado se pone violento. Es quizás el problema de fondo y el que nos debería empezar a preocupar. Llevan tantos años los taxistas manifestándose y declarando huelgas que ya conocemos de memoria sus demandas. Si se lo preguntas a cualquiera por la calle, ¿qué es exactamente lo que están pidiendo los taxistas? Pues casi estoy hablando un individuo aleatorio que escojamos por la calle y le preguntemos, seguro que va a decir lo menos el 60 o el 70% de lo que piden los taxistas de insistentes que han sido y que vienen siendo desde hace muchos años. En esto hay que reconocerles el mérito, todo hay que decirlo. Han sido constantes en la queja y la constancia es una de las grandes virtudes, pero constantes hasta el extremo de que toda la sociedad o casi toda la sociedad conozca al dedillo sus problemas. No está nada mal para un colectivo que en España ronda las 70.000 personas, aproximadamente. Hay alguno más, obviamente, porque hay taxis que conducen 2 personas, pero aproximadamente unas 70.000 personas, las más interesadas, los propietarios de licencia, y 70.000 personas, pues así haciendo un cálculo rápido, vienen a ser aproximadamente el 0,1% de la población. Que el 0,1% de la población nos haya hecho a todos partícipes de sus sinsabores, sus cuitas y sus problemas laborales, la verdad es que hay que quitarse el sombrero y reconocerles que su mérito, como decía antes, que tienen el mérito de habernos convencido a todos, o convencido o no convencido, pero al menos habernos informado a todos de qué es lo que les preocupa. Voy más lejos. 70.000 personas he dicho antes. El Corte Inglés o Mercadona tienen más empleados que taxistas hay en toda España. Más empleados dentro de España estoy hablando, que si buscásemos, qué sé yo, Inditex, la cantidad de empleados que tendrán repartidos por el mundo, pues claro, nos salen muchísimos más. En fin, ¿de qué se quejan ahora? Porque lo mismo tienen alguna novedad. Y evidentemente, siempre que inician un nuevo ciclo de huelgas, lo hacen aproximadamente cada 6 o 7 meses, incorporan alguna nueva demanda que suele ir al rebufo de modificaciones en la legislación, etc. Bien, estas 70.000 personas se quejan básicamente de lo mismo de lo que se quejaban el pasado mes de julio. Ya hice un programa en julio, hice otro en mayo, si mal no recuerdo, porque tuvimos un espectáculo parecido, y creo haber hecho otro hace ya bastante tiempo, no sé si 2 años o 3 años, una cosa así. Hay alguna novedad, obviamente, porque también ha habido novedades legislativas. En julio se quejaban de que no se cumplía la ley. La ley del año 2015, el último reglamento que se hizo con respecto al taxi. Esta ley del año 2015 especifica que debe haber 30 licencias de taxi por cada licencia de VTC. Estos son los vehículos de
de alquiler o de arrendamiento de transporte sin conductor. Con conductor. Son vehículo, como un vehículo de alquiler, pero que lo contratas con chofer, ¿no? Con una persona que te lleva de un lado a otro. Y es debajo de esta figura es donde en España opera Uber, opera Cabify y todas estas aplicaciones de economía colaborativa. Bien, para que esa ley se cumpliese, la famosa ley 31, por cada 30 taxis un VTC, un Uber o un Cabify, habría que eliminar de un plumazo actualmente al 80% de las licencias VTC. ¿Por qué? Pues porque actualmente en vigor las que están concedidas a día de hoy. En España actualmente hay unas 11.000 licencias VTC concedidas por el propio gobierno, es decir, o los gobiernos autonómicos que fueron quienes las concedieron en su momento y durante varios años. La mitad de ellas, es cierto, casi la mitad operan en Madrid, son unas 5.000 y pico las que hay en Madrid, y el resto pues un poco repartidas por España, creo que en Barcelona hay unas 2.000 y pico. Bueno, es un problema, como podemos ver, básicamente de Madrid de Barcelona, que es las ciudades que más tráfico de taxis tienen y en las que más licencias VTC hay concedidas. Con la ley de 2015 en la mano, esta es una ley rajoyana, la parió Rajoy a finales de 2015, poco antes de las elecciones de aquel año, con la idea manifiesta de no malquistarse con el sector del taxi y evitar, bastantes problemas tenía ya entonces, evitar que los taxistas pues les montasen al PP y a Rajoy el follón que montaron ayer, por ejemplo, en la Feria de Madrid, o la que han tenido organizada en Barcelona, taponando las vías principales a lo largo de los 2 o 3 últimos días. Conforme a esta ley, como os decía, debería haber solo 2.000. Si hay 11.000, pues calculad si aproximadamente el 80% deberían eliminarse automáticamente. No lo sé si luego habría que indemnizar a los que se les concedió la licencia, no tengo ni idea. El hecho es que todas esas personas deberían salir de la calle mañana mismo. Son 9.000, estamos hablando. Algunas más porque una licencia puede tener varios conductores, como en el caso de los taxis, y en el de las VTCs eso se verifica de una manera mucho más agresiva. El propietario de un VTC procura tener su automóvil circulando todo el tiempo que pueda, aprovechando la licencia, claro, para amortizarla, de ahí que sean pues bastante más de 9.000. Bien, todos estos se quedarían sin empleo. Estas 10, 12, 13, 14.000 personas se quedarían sin empleo en el acto. No lo sé, ahora que algunos taxistas se ponen tan sentimentales por televisión, ayer tuve ocasión de verlo, con aquello de que ellos son simples trabajadores que tienen que dar de comer a sus hijos, lo cual es cierto, pues no está mal que recordemos estos. A los conductores de VTC. Ellos también son los que trabajan para Uber y para Cabify. Ellos también tienen hijos, son trabajadores que se dejan la piel todos los días, sentados, haciendo miles de kilómetros, y sus hijos comen 3 veces al día, como los de los taxistas y como los de todo el mundo. Bueno, es que todo el mundo trata de comer 3 veces al día, algunos incluso más. Porque no lo sé de tanta demagogia que se ha hecho en torno a este tema, especialmente desde Podemos y desde terminales de la extrema derecha, que han estado muy activos, la extrema derecha de verdad, estoy hablando, Falange Española y estas cosas, con lo de los paraísos fiscales, que si estos son multinacionales que tributan en paraísos fiscales, pues no lo sé. Muchos creerán que los que llevan un coche Cabify, un VTC en general, pues son algo así como potentados con una cuenta corriente en Suiza o en las Islas Vírgenes. Y no, son trabajadores tan dignos, profesionales de lo suyo, tan dignos como los taxistas. Gente que vive honradamente de su trabajo y que no se mete con nadie. Además lo presta de una manera muy eficaz porque tienen mucho éxito. Yo la verdad es que, si os soy sincero, jamás he tomado un Cabify ni un Uber, así que no lo necesito. Por mi ciudad, que es Madrid, me muevo en mi Vespa, la mar de a gusto, y cuando voy por ahí, pues como no tengo la aplicación instalada, pues nunca los he tomado. Pero vamos, los veo, bueno, en unos coches muy elegantes, de color negro. Ellos siempre suelen ir con traje y corbata, muy bien vestidos. Y la gente, amigos, que han hecho uso de este servicio, la verdad es que por lo general hablan maravillas de ellos. Bien, si en vez de meterse a eso hubieran montado, esta gente, estoy hablando, estos que los quieren mandar al paro mañana mismo, hubieran montado una panadería, por ejemplo, en su propio barrio, en el barrio de al lado, nadie les insultaría, ni les llamaría piratas, ni les metería fuego a la tienda. Digo, les metería fuego o les estropearía el pan, como ayer algunos pinchaban las ruedas de los VTC. ¿Por qué? Pues porque no está la competencia artificialmente recortada, ni hay políticos como Rajoy o como Pablo Iglesias que consideran
que hay que proteger a unas panaderías en detrimento de otras panaderías. Y esto sirve igual para las fruterías, para las pescaderías, en general, prácticamente para cualquier negocio dirigido al gran público. Pero, curiosamente, los políticos defienden, la mayor parte de ellos, con contadísimas excepciones, defienden en este caso siempre a los que critican que haya competencia. Libre competencia y libre concurrencia en cualquier sector. Luego, el origen de todo, y creo que la cosa, a poco que la miremos de la manera más desapasionada posible, y os aseguro que yo lo miro de manera desapasionada, ya os digo que no soy usuario de Cabify, ni de Uber, ni de nada de eso, y en cambio si tomo un taxi de vez en cuando, sobre todo cuando salgo de Madrid, y la verdad es que taxistas, en fin, hay de todo, evidentemente, pero hasta tengo algún buen amigo que lo es, un taxista excepcional, para no hacerle publicidad, que no por nada, sino porque él se va a sentir ofendido. No diré quién es, pero me consta que pone la contracrónica en su taxi. Esperemos que la pongas mañana también, y que vamos hoy, y que la tengas, y que la escuchen los oyentes, tus clientes que pasan por el taxi, si por fin te dejan trabajar, cosa que me consta que no te han dejado en los últimos días. Bien, volviendo al tema principal, el problema de todo esto, como podemos ver, está en el regulador. Es decir, está en los propios políticos. Cuando se pusieron con el reglamento del año 2015, este que os contaba hace un momento, que hizo Rajoy antes de las elecciones, limitaba las licencias, abrieron una puerta para que los que trabajaban como VTC se quedasen sin empleo. Esta fue la primera. Es decir, se habían estado concediendo licencias de una manera más o menos libre, limitada siempre, porque estos tipos viven de limitar las cosas. La política consiste en eso, en privarnos de libertad. Pero se estaban concediendo, casi todas las que hay ahora mismo en operación, se concedieron entre el año, creo que fue 2011 o 2010 y el año 2015, justo hasta que Rajoy hizo lo que hizo. En una palabra, que lo que querían en aquel momento era contentar a todos, contentar a los taxistas para que no se manifestasen antes de las elecciones y a la vez contentar a los que ya tenían empleo sin que temiesen que iban a perderlo y por lo tanto los que protestasen fuesen ellos. Y claro, contentar a todo el mundo es materialmente imposible. Ya sé que es uno de los oficios predilectos de todos los políticos de cualquier país, pero es literalmente imposible porque al final, cuando se pretende, esto en todos los órdenes de la vida, cuando se pretende contentar a todos, se termina disgustando a todos. Esto lo habremos visto en nuestra vida privada en más de una ocasión. Hemos querido contentar a Pepito y a Juanito y al final se han cabreado Pepito y Juanito, con toda la razón del mundo, seguramente. Luego, cuando volvieron a abrir el melón de este tema de los taxis, esto fue en septiembre de este año, del año pasado, todavía estoy pensando en términos de curso escolar de este año, de la temporada 2018-2019, esto fue con el decreto anti-Uber, ya en tiempos de Pedro Sánchez, ya no estaba Rajoy en el mes de septiembre, volvió a pasar lo mismo, exactamente lo mismo. Trasladaba, es decir, una patada hacia adelante con la intención de no molestar demasiado a ninguno de los actores en este mercado. Trasladaba las competencias a las comunidades autónomas y dejaba un periodo transitorio de 4 años, creo, para que efectivamente se hiciese posible o se hiciese verdad, se hiciese realidad, mejor dicho, lo de la ratio 1:30. Las comunidades autónomas, nos lo podemos imaginar, como Poncio Pilatos, pues que han hecho lavarse las manos y han pasado el embolado a los ayuntamientos. Esto, en definitiva, es lo que ha motivado la huelga en Madrid y en Barcelona. Lo que ha motivado la última huelga. Ángel Garrido, que es el presidente de la Comunidad de Madrid, es un tipo muy silencioso, del que se oye muy poquito, es el que sucedió a Cristina Cifuentes el año pasado, después de su escándalo. Pues Garrido propuso que hace unos días, que sean los ayuntamientos los que establezcan, hace 2 días, los que establezcan las horas de precontratación de los servicios VTC. Es decir, pero os preguntaréis algunos qué es eso de precontratación. Bien, lo que quieren los taxistas ahora es que puedan existir estos hasta que terminen de extinguirse dentro de 4 años, entre tanto que se les ponga un límite. Y es que se les exija, para que ellos puedan recoger a un cliente por la calle, pues no pueden recoger por la calle con la ley actual, pero para que puedan trabajar tiene que haber una contratación previa a través del teléfono, a través de la aplicación de Cabify o de Uber, de X horas. De 1, de 2, de 3, de las que ellos consideren. Lo suficientemente largo como para que no vayas a necesitar un taxi en ese momento, un transporte, llamémoslo así,
y en lugar de tomar el taxi, pues vayas a tomar el VTC, porque sabes que te va a tardar en venir. No es que te vaya a tardar en venir, es que lo tienes que precontratar con 4 o 5 horas, o 3, o las que sean de antelación. En Cataluña sucedió algo muy, muy similar. El gobierno catalán proponía 15 minutos de precontratación, que ya me parece mucho, pero bueno, 15 minutos. Es decir, que si tú quieres pedir un Cabify para ir de, qué sé yo, de la Plaza de España de Barcelona a Las Glorias, pues tenías que 15 minutos antes, tienes que prepararte con el móvil, reservar tu Cabify, y si no, olvídate, no vas a llegar a tiempo. No es apenas tiempo, pero lo miramos, son 15 minutos, pero cuando uno necesita un taxi o un transporte, lo necesita ya, no puede esperar 15 minutos, normalmente tiene prisa. No digamos ya si estás en la calle muerto de frío, cosa por lo demás en estas fechas bastante normal. Bueno, pues a pesar de que eran 15 minutos, que ya os digo que no es una cantidad de tiempo disparatada, pero tampoco una cantidad de tiempo corta, son 15 minutos, a los taxistas les pareció mal, exigían no sé cuántas horas, muchísimas. Resultado, la ciudad colapsada y, bueno, que querían, creo que esto fue el lunes pasado, asaltar el Parlamento Autonómico. Tuvo que intervenir la policía, aquello fue un espectáculo. Como veis, el debate se ha movido hacia, en este aspecto, quiero decir, bueno, generalmente los debates entre políticos y monopolistas siempre suele ser lo mismo. Les pasa algo similar cuando empiezan con las eléctricas. Siempre se mueve hacia la satisfacción del proveedor, no del cliente. El político no piensa en ningún momento en el usuario. Le importa un pimiento, literalmente. El taxista, por su parte, quiere al usuario, pero lo quiere cautivo. Lo que le viene a decir y lo que estaban diciendo el otro día a través de las redes sociales y por la radio y por la televisión, algunos de manera especialmente agresiva, tipo ese que apareció en Madrid, el tal Peseto Loco, era que o con nosotros o te vas en metro. Elige. No hay otra opción. O con nosotros, con nuestras normas, las normas que nos ha dado el político, o te buscas otra manera de ir de un sitio a otro, por ciudad al menos. Los taxistas dicen esto porque se consideran a su vez cautivos de la regulación. Ellos se escudan en que han hecho una inversión previa, que en algunos casos es muy gravosa, la compra de licencia, bueno, comprar un automóvil, que no son baratos, pero sobre todo se les ha ido la licencia, que es lo más valioso que tienen. La licencia ya sea, básicamente pues la han comprado a otro taxista que se jubiló, etcétera, y se la ha vendido por precios de, pues tranquilamente de 5 ceros, sin ser exagerado, al menos en las ciudades principales. Digo de 5 ceros y no estoy exagerando, ¿eh? Una licencia en Madrid o en Barcelona cuesta como 120.000 euros, si no unos cuantos más. Evidentemente esto es un precio inflado por la regulación draconiana que se abate sobre este sector. Y bueno, una regulación que ha terminado por griparlo. En el momento en que ha aparecido competencia, el sistema se ha gripado. Y hoy lo que vemos son los resultados de una regulación que no ha sabido avanzar y transformarse conforme lo hacía la propia economía. La solución que ofrece la gremial del taxi a toda esta gran movida, que es la que ya conocemos, precontrataciones de varias horas, que los VTCs desaparezcan, ya sea ahora o dentro de un año, pero que desaparezcan y que todo vuelva a como era en el año 2010 o 2011, antes de que apareciese Uber o Cabify. A mí me parece que es inmoral, tanto porque envía al paro a miles de conductores VTC, como por el hecho de que están pidiendo la cartelización de un mercado entero en su beneficio. Y los cárteles estaremos todos de acuerdo en que no están bien. Son inmorales por descripción. No estoy hablando de los cárteles de la droga, que por supuesto, sino cualquier mercado cartelizado, en el que no se puede acceder de manera libre o más o menos libre a ese mercado, a competir. Bien, y de no adoptarse las decisiones, aparte de eso, ese es su programa máximo, que es inmoral, como digo, pero es que amenazan con que si no se adoptan las decisiones que ellos exigen, pues van a desatar la violencia, van a cortar autopistas, cerrar las fronteras, incluso decían el otro día en Barcelona, bueno, y meter fuego a todo el país. Resumiendo, el jarabe que nos han administrado a madrileños y barceloneses los últimos días. Ojo, sin que les pase absolutamente nada. Creo que ayer detuvieron a uno en la M40 cuando fue a cortarla. Esto es lo que piden los taxistas.
¿Qué hace la administración? ¿Qué está ofreciendo? La administración lo único que ofrece es su especialidad, más incertidumbre y más ambigüedad. Quieren seguir contentando a todos. Es decir, seguirán existiendo las VTC, pero solo durante un tiempo. Serán los ayuntamientos los que regulen las condiciones y bla, bla, bla. Lo que ya hemos escuchado. Claro que entre unos y otros tiene que haber alguna solución. Vemos que ninguna de las dos que tenemos sobre la mesa o que nos han puesto sobre la mesa son válidas y a lo que nos conducen es a esto, al gripado general del sistema. Y esta no pasa, la solución no pasa evidentemente ni por cerrar el mercado a unos pocos, ni por mantenerlo en este estado que no se sabe si sube o baja. Yo creo que la solución pasa por liberalizarlo. Se hablaba ayer en prensa y por supuesto también mucho en las redes sociales del modelo australiano. Y personalmente creo que la cosa va por ahí. El modelo australiano consiste, así a grandes rasgos, en acabar con el sistema de licencias. Al menos tal y como lo entendemos, el sistema de licencias. No lo sé, podrían empezar a entregarse licencias de taxi sin limitación, exigiendo tan solo requisitos muy sencillos, como el carnet de conducir o la contratación de un seguro específico y cosas así. Que es decir, que cualquiera pudiese acceder a ese mercado, como acceder al de las panaderías. Podrían también eliminarse totalmente las licencias y que entrase en ese sector quien lo considere y tenga el capital para adquirir un automóvil. De la misma manera, cualquiera de nosotros puede montar el negocio que nos venga en gana. Como os decía, puede montarse una panadería o un supermercado, lo que quiera, o una consultoría de recursos humanos. Sí, a fin de cuentas, lo que hacen los taxistas es una actividad tan necesaria como cualquier otra. Es el transporte discrecional de viajeros por la ciudad. Y no sé, pero yo creo que el pan, por ejemplo, es más necesario para vivir que el transporte discrecional de viajeros por ciudad. Lo digo porque muchos andan diciendo por ahí que el taxi es un derecho básico y no sé qué más. Sí, claro, también lo es la leche. Y no estamos cartelizando la distribución de leche. Ni nadie lo está pidiendo. En el caso de que se eliminasen las licencias, claro, habría que indemnizar a los que hoy tienen una. La cuestión es obvio porque el Estado les prometió unas condiciones que ahora no va a cumplir. Tiene que haber algún tipo de indemnización por esto, por el riesgo regulatorio. La cuestión es saber cuánto hay que indemnizar. En Australia el Estado empleó como criterio la antigüedad de las licencias, que no es mal criterio, la verdad. A las más antiguas les pagó menos y a las más nuevas... a las más antiguas les pagó menos y a las nuevas algo más, porque llevan menos tiempo explotándolo. Lo tienen menos amortizado. A mí me parece un baremo que es bastante adecuado. El tema aquí es quién va a pagar esto. En Australia lo pagó el usuario, con un recargo en la tarifa. No sé, unos X dólares que se le pusieron a cada viaje para que se pudiese pagar esto. Esta es una posibilidad, que se ponga un recargo en cada viaje a los nuevos taxistas. Otra sería que se cargase a los presupuestos generales del Estado, es una posibilidad también. Aunque claro, ahí estaríamos hablando de una cantidad de dinero considerable, de más de 1.000 millones de euros. No sé exactamente cuánto, pero se iría por ahí. ¿Qué pasarían del contribuyente al taxista actual? En fin, nada que no se haya visto ya. El riesgo regulatorio siempre y en toda circunstancia lo termina pagando el contribuyente. Ya se sabe aquello de ellos regulan, tú pagas. Luego habría otra opción, que es que lo paguen los nuevos ofertantes que se incorporen al mercado, los que pidan las nuevas licencias. Si, pongamos por caso, se incorporan 100.000 nuevos en los próximos años, pues se les pone, una tasa de 10 euros a cada uno de ellos y, 10 euros tampoco es una cosa excesiva, una tasa excesiva, y ya tenemos los 1.000 millones. Yo personalmente creo que la mejor es esta última, porque no caería sobre el contribuyente y solo parcialmente sobre el usuario. Es decir, el taxista podría repercutir los 10 euros, pero sobre miles de personas que tocarían a muy poquito. Aquí toca hacerse la última pregunta sobre esta historia. Y es lo harán. ¿Se abordará el problema como debe abordarse? Pues yo la verdad es que lo dudo, bastante además. Pero vamos, solución a este problema existir existe, lo acabamos de ver. Solo hace falta voluntad política para aplicarla, para ponerla en marcha. Y la verdad es que de esa me parece a mí que al menos en España hay poca.
Hasta ahora solo Vox y el Partido Libertario apuestan por una salida de estilo australiano a toda esta crisis que se ha organizado. De modo que me da la impresión que no nos queda otra que seguir insistiendo. Vamos con las llamadas. Tengo una de David que quiere hacer un aporte sobre lo de Tlahuelilpan que hablé el otro día, de México, la tragedia de allí, que comentaba, pues esto fue el lunes pasado. Vamos a escuchar a David. Yo soy militar profesional y tengo compañeros policía y guardias civiles. Tras repasar los vídeos disponibles en la red, tengo que decir que el número de efectivos que se envió fue más que insuficiente a mi parecer, porque la situación en esa zona no es a la que estamos acostumbrados en países como España ante una aglomeración de gente, en la que más que menos la gente respeta la autoridad, y si no la respeta, todos vemos como ante las primeras cargas los manifestantes suelen disolverse. En esta ocasión, tan lejana de las situaciones que aquí se pueden ver, esa gente aglomerada alrededor de ese chorro de gasolina estaban buscando su manera de subsistir, que no justifico, pero es su manera de ganarse el pan. Todos hemos visto a los mineros en Asturias defenderse con uñas y dientes por situaciones parecidas. Esto ya dificulta mucho la actuación de las fuerzas del orden, porque la respuesta de la gente no va a ser retirarse, sino defenderse probablemente. Además, y con esto acabo, el hecho de que los militares lleven armas automáticas o del tipo que sean es algo más bien de atrezo, porque no estaría justificado usarlas para disolver a esa gente. Son casi más bien una molestia. No se puede cambiar las muertes por accidente por las de por arma de fuego. Los militares, como he dicho antes, no eran suficientes y no hubieran podido hacer nada. Muchas gracias por tu atención y un placer escuchar la Contracrónica todos los días. Pues mira, David, ante una situación semejante, no lo sé, ¿tú qué harías? Tú eres un profesional de esto, yo no. Dímelo en serio, de verdad. Si ves en España unos tipos, sois muy pocos, pero están unos tipos perforando un camión cisterna o un oleoducto. A la gente no vas a dispararla, como es obvio, pero sí al menos al aire. Otra cosa distinta es que allí pues, no se respeta la autoridad, como comentas, que es lo que creo que sucede y desde España nos cuesta entender. Porque aquí aparece una pareja de la Guardia Civil y nos ponemos todos firmes, esa es la verdad. Pues bien, esto mismo es lo que nos cuenta Ricardo desde México. Estimado Fernando, antes que nada, muy buen análisis del programa sobre Andrés López Obrador y el robo de combustible. Pero me permito compartir lo que está pasando. Primero hay que mencionar que en México no se respeta la autoridad. Como se ven en varios medios, los habitantes de este pueblo agredieron los elementos del ejército y estos decidieron apartarse y no hacer nada. La evidencia está ahí en las fotografías. Pero ese no es el primer accidente que pasa. En diciembre del 2010 en San Martín, Texmelucan, Puebla, pasó lo mismo, no, con 28 muertos. ¿Pasó algo? Pues no. Vemos que se vuelve a repetir esta desgracia y lamentablemente esto va a volver a pasar. Segundo punto, Octavio Romero, que es el director general de Pemex, es un hombre que se ha dedicado a la ganadería, no tiene experiencia en la industria. Entonces, tenemos un equipo directivo sin experiencia que se está condenando a una curva de aprendizaje que va a costar más vidas y más dinero. La última visita que tuvieron a Nueva York hace unos días le costó al país 10,000 millones de pesos más en intereses por no saber explicarle a los inversionistas. Y tercero, el 19 de enero, Andrés Manuel López Obrador comentó que el gobierno actuará contra quienes se ven obligados a cometer el ilícito de robo de combustibles. Me pregunto, ¿cómo esperamos cambiar el país si el mismo presidente no respeta las leyes? Saludos desde México y felicidades por el programa. Pues sí, Ricardo, visto así, lo primero con lo que deberían contar la policía y el ejército es, digo yo, con un protocolo de actuación, que lo comentaba yo el otro día en el programa. De entrada, que se corte el flujo de gasolina por el ducto. Es decir, que habéis picado esto, correcto, de la misma manera que cuando se detecta que alguien está, qué sé yo, subido en la catenaria de un tren que va a robar algo, pues lo primero es que se corta la electricidad ahí, en el caso de que le veas, antes de bajarle. Lo primero es, por favor, que deje de correr electricidad por ese cable, que se va a quedar como un pollo frito. Eso de entrada. Y luego, pues no lo sé, emplear medios más contundentes para sacar a la gente de ahí. Ese gases lacrimógenos, es decir, que no tenga que pasar el policía en este caso, porque de entrada no le van a hacer caso. O esos cañones de sonido nuevos que llevan los antidisturbios, que les envían ultrasonidos y la gente, pues claro, no puede aguantar el dolor y sale de ahí.
O sea, hablamos de 90 muertos, ¿eh? Que, ojo, podrían haberse evitado. Bien, vamos ahora con Alonso, un oyente de Barcelona, que tiene una consulta, la verdad, un tanto curiosa. Y es que me gustaría saber si hay alguna aplicación donde pueda ponerme la contracrónica como despertador. Así, lo típico que suena a la radio cuando te despiertas, pero con la contracrónica. A ver si alguien sabe alguna manera de hacerlo. Muchas gracias. Pues mira, Alonso, ni idea. La aplicación que yo empleo en mi teléfono es iVoox, que está muy bien, funciona estupendamente, pero vamos, no sé si se puede programar como despertador. La verdad es que nunca lo he probado, pero quizá, no lo sé, échale un vistazo. Si no tienes iVoox, instálatela y mírala. Pero vamos, si alguno sabe esto, es una necesidad muy específica, y es que cuando puedas programar, ya sea supongo que en el iPhone o en los Android, que puedas, tienes que especificar para qué sistema operativo. Que cuando te quieras despertar con la contracrónica puedas programárselo en el teléfono. Básicamente lo que nos pide Alonso es eso mismo. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya el programa. Vamos con Pizarro. Pizarro nos hace su pizarroteca hoy del tema este de Guaidó, que por cierto está al máximo, está en la cúspide de la información en el día de hoy. La legitimidad violada por Nicolás, con la Asamblea Nacional Constituyente, con las elecciones de mayo del 18 y con su investidura presidencial, ha perdido toda su capacidad ejecutora, pero no su capacidad declarativa, su dignidad y su voluntad acusadora. La legitimidad, reconocida por todos, excepto por quienes la atropellan, se apiña en torno a Juan y éste clama por la justicia, la libertad y la verdad. Nicolás duda entre darle la razón silenciándole o ignorarle para empequeñecerle. En realidad, nada de lo que haga ya puede cambiar el sino de Nicolás, mientras que las acciones de Juan pueden acortar plazos. Ver cómo se levanta una bandera digna, ajironada y sucia, cómo se clava con firmeza y se sujeta tenazmente ante el enemigo, da esperanzas en que no caiga otra vez y en que no importa cuántas veces caiga. Un cordial saludo de Pizarro. Pues sí, Pizarro, mucha razón tienes. Como bien sabes, lo que pasa es que esto pues está sucediendo en estos momentos. Guaidó se ha proclamado presidente legítimo de Venezuela y este tema puede traer bastante cola. De hecho, la está trayendo ya porque Estados Unidos y otros países le han reconocido como presidente legítimo de Venezuela. En fin, esto me parece a mí que ya lo tendremos que tratar con mucha más calma, al menos lo trataré yo con mucha más calma en el programa de mañana. Así que si mañana, que será jueves, estáis por aquí, no, perdón, hoy es jueves, mañana será viernes, si estáis por aquí, que espero que lo estéis, me parece a mí, me da miel la nariz, que es de lo que vamos a hablar. Hasta mañana.